Hoy se llevó a cabo el 20º taller de diagnóstico de gestación, con los datos aportados por distintos veterinarios. Ese porcentaje de preñez a nivel país dio 80%, bastante más que el del año pasado, que había sido arriba de 76, y no son números como para menospreciar, con diversidad de porcentajes en diferentes puntos del país, ¿no? Para llegar a ese 80% es fruto de 366.136 vacas diagnosticadas, que se constataron preñadas 293.051 y vacías 78.277. Rápidamente les decimos que en Artigas el porcentaje fue de 69,1%, en Canelones 78%, en Cerro Largo 79%, 80,9% en Colonia, 85,3% en Durazno, en Flores 85,5%, 84,4% en Florida, en La Valleja 77,8%. Pero bueno, tenemos nuevamente al doctor Santiago Bordaberry en línea. Te decíamos, Santiago, que sabíamos que hoy tenías una presentación en horas de la mañana, independientemente de lo que fueron los resultados. Pero si te parece, me decías que había cambiado el programa que se había realizado para esta actividad de hoy, y eso tiene que ver con una serie de presentaciones en horas de la mañana, incluyendo la tuya, pero también de especialistas que llegaron desde Argentina, ¿no? Sí, es verdad, sí. En primer lugar que vinieron algunos especialistas, como es el caso de Guillermo López Valiente, un estudioso del tema de la planificación fetal, o sea, la influencia que tiene las limitaciones o las restricciones alimentarias de la vaca gestante y cómo afecta al feto en su futuro como reproductor, ¿no? Uh-huh. Una línea nueva de investigación, de trabajo que Guillermo lo tiene muy estudiado, pero que además muestra tener novedades en esa materia sobre la posibilidad de empezar a trabajar aún con el vientre cuando todavía está en los futuros vientres, cuando está en el vientre materno, ¿no? Muy interesante. Después estuvo el doctor Acuña, Chuni Acuña, famosísimo médico veterinario, especialista en realización de toros, exámenes andrológicos de semen, de enfermedades de reproducción, que muchísimos uruguayos han ido a participar del curso que él hace todos los años, y que bueno que nos vino a dar una charla sobre eso, un tema que el cual se insistió mucho en estos 20 años del taller. Sí. Tuvimos también a Darío Colombato, un especialista en nutrición y manejo del ganado, sobre lo que se sabe y lo que no se sabe con respecto a la nutrición en las diferentes etapas de la cría del ganado. Estuvo Pablo Caputi con una charla sobre cada terno importa, puso al día en materia en cosas importantes con la visión de INAC con respecto a la extracción, a los cuidados que tenemos que dar hacia adelante, sobre todo en el tema del metano, del ciclo de carbono, de muchísimas cosas que nos quedan por hacer o amenazas que tenemos, y también las perspectivas que tenemos por delante, de una manera siempre, como siempre hace Pablo, muy atractiva, muy divertida y al mismo tiempo muy motivante, ¿no? Sí, espectacular. Tuvimos también a un genetista uruguayo que trabaja en la Universidad de San Pablo, que trajo niñas también, Fernando Baldi, sobre la genética y la utilización de la genética para mejoras en la cría, que también fue muy interesante, fue muy de mucho contenido, que obligaba también a pensar mucho. Graciela Quintán mismo habló sobre el tema de Ernesto Poscarto y algunos conceptos que se manejaron en todos los 20 años, pero además con lo que tiene que ver con
las últimas informaciones de investigación también que hay con respecto a ese tema tan importante. Me tocó sobre la recría y algunas de las cosas que obviamente hemos visto todos estos años, sobre todo a partir de la influencia que Brasil ha dejado sobre nosotros en la importancia de esa parte de la recría, y se como todos los temas, y porque se dejó más lugar. La verdad que toda la mañana se lo llevaba las diferentes presentaciones. Sí, las individuales de cada uno de los veterinarios, ahí está. Bueno, y eso la verdad que en sí mismo, porque llevaba mucho tiempo y era bastante espeso el tema ese, y porque además se nos entreveraba. Yo, por ejemplo, llevaba información de Casa Naciente, pero también de Guadalmor, Rivera, yo qué sé, claro. Y no era, Salto, y los resultados no eran iguales en todos lados, porque las circunstancias llevaban a eso en cada lado. Sí, pero claro, ¿qué hicimos ahora este año? Dijimos, vamos a estandarizar la información, primero la recolección de la información que sea pareja para todo el mundo, pero además lo juntamos en uno solo, de tal manera que todos los de Durazno míos, pero algún otro que hubiera hecho en Durazno también se juntaban con los míos, claro. Y lo mismo con los de Tacuarembó. Entonces lo hicimos por departamento, e incluso hasta por seccional, policial. Y eso nos permitió al mismo tiempo superponerlo con informaciones, por ejemplo, de lluvia, claro. Con informaciones mucho más ricas. La información tuvo una mejora sustancial en lo que se dio, porque es mucho más más jugosa, al ser más estandarizada, permite analizarlo mucho más en profundidad, el efecto de condición corporal, de diferentes tipos de manejo, de la lluvia, y la verdad que yo creo que todo el mundo coincidió que fue una mejora sustancial, y al hacerlo en una sola presentación permitió ir más a fondo en todos estos temas. Así que creo que es me parece que es una mejora en general del taller, justo cumpliendo 20 años, que me parece que la gente lo valoró y lo apreció muchísima información, desde la primera charla hasta la última. La gente estaba quedándose, escuchando, hubo mucha gente y mucha gente participando a través de las redes también, y a través por internet. Claro. De verdad una jornada muy buena por sentidos. Y bueno, después está los resultados. Los resultados que creo que un 80% clavados, ¿no? Sí. Que eso fue una sorpresa para mucha gente, que bueno, yo creo que habíamos escuchado, que hemos hablado contigo, Javier, que bueno, que parecería que las cosas iban a ser mejor de lo que parecía en enero, ¿no? Sí, considerando además las circunstancias, ¿no? Situación de emergencia agropecuaria en todo el país, después en el norte, en algunos casos llovió después del 15 de enero, pero después de varias semanas sin caer una gota, muchas dificultades, ¿no? Muchas dificultades. Las conclusiones, y analizando esto, y mira, te digo, una de las cosas que olvidaba decirte es que el Grupo Taller trabajó intensamente en una mejora en la información, incluso empezar a trabajar con modelos estadísticos predictivos que nos permitan en el futuro saber cómo va a ser la cosa, analizando estas variables que introdujimos. Una cosa que realmente es muy novedoso y que va a ayudar seguramente a pronosticar situaciones de preñez mucho antes que todo esto. Verdaderamente hay una esperanza muy grande en eso y una expectativa que va a ser muy bueno. Pero este año teníamos una predicción de un año malo, si nos parábamos así, y después la duda de si esa lluvia de enero era capaz de sacar de la Néstor a muchas vacas que estaban complicadas. No lo iba a hacer en el basalto, donde ahí el lector prácticamente se termina, ¿no? Pero sí en muchas zonas de sectores de campo masitivo, a veces lo puede funcionar de alguna manera. Pero también analizando lo que es la utilización de técnicas para mejorar los índices de preñez, sobre todo en momentos complicados, hay una conclusión importante también en todo esto, que los productores, ya sea porque han escuchado a los técnicos, a los extensionistas, a los investigadores, o que han escuchado al mercado también, que le está diciendo que un ternero vale una fortuna, sí, claro, y que vale la pena, que los productores, gran parte del éxito del sector se debe a que mucha gente la peleó, la luchó. Es decir, cuando sienten el estímulo, cuando sienten la señal de que hay un acompañamiento, que el mercado hace ya bastante tiempo
sobre todo en el último año que vuela. Sí. Bueno, ese es un estímulo, y las herramientas se han publicitado, se han difundido tanto, hay tantos técnicos nuevos en el campo, muchos mirando a la cría, se ha dinamizado tanto, el porcentaje de vaquillonas de 2 años exploradas ha subido con respecto a los 3 años, que ya no está, lo decía Pablo Caputi, no, estamos explorando la mamá de vaquillonas y las vaquillonas están en la cría, ¿entendés? O sea, todo esto ha dinamizado de una manera, estos valores y esta atracción, que el stock se ha modernizado muchísimo, la extracción ha subido muchísimo, y todo eso ha contribuido a que la gente se haya animado a dar pasos para mejorar estos índices. Esa es un poco la conclusión, y también el espíritu en general que se siente y se respira en la cría, ¿verdad? Sí, claro, está claro. Ahora, Santiago, donde hay que esforzarse más seguramente es en ese 10%, por redondearlo en un número, que se pierde entre el nacimiento y el destete del ternero, ¿no? Totalmente. Eso estuviste hablando hoy. Nosotros lo decimos con orgullo, tío, porque una de las cosas que mencionábamos era que en todos estos años el taller ha servido de caja de resonancia, digamos, para muchas cosas, y un poco por inquietudes que surgieron del público, de los productores, de los técnicos del taller o mismo de los investigadores de INEA, que generaron algunas herramientas, que algunas son genuinas del taller, otras se potenciaron ahí, algunas preocupaciones, como es que me tocaba a mí el tema de la recría, pero hay cosas que en el cual es una alarma que hace tiempo el taller de gestación empezó a observar y a medir, que es el tema de las pérdidas, que en lugar de lo que comemos iba a dar un 3, un 4, un 5% para arriba, un 3, un 4, un 5% para abajo, y sin embargo perdemos un 10% por el camino, ¿no? entre abortos, pérdidas del parto o muerte de la madre, y eso es donde hay que trabajar, y donde hay herramientas para hacer. Algunas fueron presentadas ahí vinculadas a la importancia de la recría, por ejemplo, en lo temprano que tiene que parir para evitar pesos al ser muy altos, o potenciar al máximo el área pélvica, otra de las cosas que son causa a veces de distocia, ¿no? Hay pérdidas al parto por no recriar bien la vaquillona. Hay una cantidad de cosas que tenemos que hacer para recuperar eso. Lo mencionaba Pablo Caputi sobre ese, bueno, acá tengo que trabajar sobre el 70%, la verdad que no lo puedo creer, ¿no? Son un mundo, son 300.000 gestaciones que no culminan, ¿no? Una lástima, que bueno, que hay mucho por hacer, y que hay herramientas, así que bueno, hay que publicitarlas, hay que salir a buscarlos, hay que escuchar a las personas que saben para pescar todo eso y seguir dinamizando. También otro tema que se vio y surgió prácticamente de la mayoría de los expositores, la necesidad de entrar a trabajar con toda una cosa que no es fácil, que requiere mucha inversión en comida y en manejo, que es entregar la vaquillona a 15 meses. Tenemos que ponerle otro piso a la ganadería, y lo podemos hacer con una generación más de animales dándonos terneros, pero eso implica también un aspecto nutricional que no termina con el parto, sino que termina con el segundo servicio y hasta con el tercero, ¿no? Y bueno, hay un porcentaje más o menos de un 2 o un 3% de los productores que lo están haciendo. No todos quedan convencidos, tienen un costo importante y todo eso, pero en un país ganadero como este, que está al tope en el mundo en materia de valores de exportación de carne, valores que nos pagan, es un camino que tenemos que recorrer casi con seguridad, que va a ser más despacio que el otro, que puede pasar de la vaquillona de 3 años a 2 en un periodo de 20 años más o menos, pero que va a llevar tiempo, pero que inevitablemente después van a que venir, ¿no? ¿Verdad? Claro. Una última pregunta, me parece a mí, o este año hubo un menor número de vacas a las que se le hizo, ¿sí? Sí, pero por una razón creo que interesante. Lo que quisimos hacer es, una vez que teníamos mucha información muy bien discriminada, o sea, antes venía información de diferentes maneras, cada uno presentaba a su manera, tomaba la información, y ahora vino mucho más estandarizada y con mucho más aporte de datos sobre manejo, condición corporal y demás. Entonces, para lograr el estudio de todos esos, hubo que descartar una cantidad de diagnósticos que se fueron a un
un bolsón de datos genéricos que contribuyeron, digamos, al final, pero que no aportaban al análisis porque venía solamente un número de preñeces. Claro. Entonces, es por eso que se pulió muchísimo, se eliminó la información y quedó lo que puramente podemos considerar analizable, discutible, pensable y opinable, ¿no? Doctor Santiago Bordaberry, muchas gracias, como siempre, muy amable. Javier, y bueno, un gustazo para estar contigo con el programa y un abrazo a Ángel también.